Venga, vamos a meternos hoy en un tema que tiene miga. Sí, tiene bastante. Tenemos sobre la mesa un artículo de revisión de la revista Metabolics recién salido, de enero de 2025, que le da un poco la vuelta a una idea bastante arraigada en medicina. Una idea que casi se enseña como un dogma, ¿no? A más frágil el paciente, más cauteloso el tratamiento. El famoso menos es más. Exacto. Pues este artículo analiza dos familias de fármacos para la diabetes que están en boca de todos, los inhibidores de SGLT2 y los agonistas del receptor de GLP-1, Ujú. y su uso en personas mayores con fragilidad. El reto de hoy es desentrañar una aparente paradoja que sugieren los datos. Una paradoja, sí. Y es que estos fármacos no solo funcionan en pacientes frágiles, sino que el beneficio parece ser, bueno, mucho mayor cuanto más frágil es la persona. Es que es totalmente contraintuitivo. Y para entenderlo creo que vamos a tener que bucear en las estadísticas de los estudios, pero de una forma que se entienda. Sí, por favor. Vamos a traducir qué demonios significan cosas como reducción del riesgo absoluto o el famoso número necesario a tratar. Vale, Porque ahí en los números es donde se esconde la clave de todo esto. pues vamos al lío. El artículo se apoya mucho en un estudio enorme de un tal Kutz y sus colegas, con casi 750.000 pacientes. Una barbaridad de gente. Y la conclusión que te deja con los ojos abiertos es esa. El mayor beneficio absoluto se vio en el grupo de pacientes más frágiles. A ver, ¿cómo es posible que un fármaco más potente beneficie más a los que en teoría son más vulnerables? Para entender esto, lo primero es saber, aunque sea a grandes rasgos, cómo funciona al menos una de estas familias de fármacos. De acuerdo. Pensemos en los inhibidores de SGLT2. Su mecanismo es único y bastante ingenioso. Básicamente, lo que hacen es obligar a los riñones a eliminar el exceso de glucosa a través de la orina. O sea que literalmente te hacen orinar el azúcar. Exacto. Y eso tiene efectos en cadena. No solo baja el azúcar en sangre, sino que al eliminar glucosa, que tiene calorías, se pierde algo de peso. ¿Ya? Y al eliminar líquido, baja un poco la presión arterial y se reduce la carga de trabajo del corazón. De ahí vienen tanto sus enormes beneficios cardiovasculares como sus potenciales riesgos, claro. Como la deshidratación, supongo. Por ejemplo, teniendo esto en mente, podemos volver a la paradoja. Vale. La clave está en no confundir el beneficio relativo con el beneficio absoluto. Relativo y absoluto. De acuerdo. Imagina que una tienda ofrece un 20% de descuento en todo. Ese 20% es el beneficio relativo, es el mismo para todos los clientes. Da igual que te compres una camiseta Y sí. o el televisor más caro. El descuento es del 20%. Justo. Ahora, el beneficio absoluto es el dinero que te ahorras de verdad. Ahorrar el 20% de una camiseta de 10 euros son 2 euros. Ahorrar el 20% de un televisor de 1.000 euros Son 200 euros. son 200 euros. El dinero que se queda en tu bolsillo, el beneficio real, es mucho mayor con el televisor. Vale, creo que ya pillo por dónde vas. Los pacientes frágiles son los que iban a comprarse el televisor caro. Exactamente. Su riesgo de base de tener un infarto, un ictus o una insuficiencia cardíaca era altísimo. Era la factura de 1.000 euros. Ya, claro. Los pacientes no frágiles tenían un riesgo mucho menor, la factura de 10 euros. El fármaco ofrece el mismo descuento del 20% para todos. Esa es la reducción del riesgo relativo, que era estable en todos los grupos. Pero la cantidad de eventos cardiovasculares que se evitan en el mundo real, el beneficio absoluto, es gigantesca en el grupo de alto riesgo. Claro, los euros ahorrados aquí son infartos evitados. El artículo de hecho usa un término muy específico para medir esto, la diferencia de tasa de incidencia, o IRD. Sí, Y los números son brutales. Para los inhibidores de SGLT2, el IRD fue de menos 27,24 en personas frágiles, frente a menos 6,74 en las no frágiles. Ese número, menos 27, suena muy abstracto. ¿Qué significa eso en la práctica? pues significa que si coges a 100 personas frágiles y las tratas con este fármaco durante un año, Vale, un grupo de 100. evitas que ocurran 27 eventos cardiovasculares graves en comparación con si les hubieras dado un tratamiento más antiguo. 27 de cada 100. Es muchísimo. Es una pasada. En cambio, en el grupo de 100 personas no frágiles, solo evitas 7 eventos. La diferencia de impacto es de 4 a 1. Es una barbaridad.
Vale, eso ya es mucho más tangible. El impacto en un grupo de 100 personas es enorme. Pero si soy un médico con un solo paciente delante, ¿hay una forma de pensar en esto a un nivel más individual? ¿Una métrica que me diga algo sobre las probabilidades de que este tratamiento ayude a esta persona? La hay. Y es una de las métricas más potentes en medicina. El número necesario a tratar, o NNT. El NNT, sí. Responde a una pregunta muy simple. ¿A cuántas personas como esta necesito tratar durante un año para prevenir un evento adverso en una de ellas? Ah, muy buena pregunta. Número mejor. Y los datos del artículo para el NNT son de nuevo muy llamativos. Para los SGLT2, el NNT en el grupo frágil fue de 39 ¡39! y en el no frágil de 159. Piénsalo. En el grupo frágil solo tienes que tratar a 39 personas para salvar a una de un evento cardiovascular grave. Es muy eficiente. Es una intervención increíblemente eficiente. En el grupo no frágil tienes que tratar a 159 personas para conseguir el mismo resultado. Que no es que no funcione, pero No es que no funcione, pero la eficiencia es mucho menor. Desde una perspectiva clínica, cuando ves un NNT por debajo de 50 para un evento tan importante, la decisión de tratar se vuelve, casi obligatoria. aunque un NNT de 39 suene impresionante, me surge una duda. Estos son datos de un estudio retrospectivo, ¿no? Sí, lo es. O sea, se analizan datos que ya existían. ¿No podrían existir sesgos? Quizás los médicos por alguna razón ya estaban eligiendo a los pacientes frágiles más robustos para probar estos fármacos, lo que podría, no sé, inflar un poco los resultados. Es una puntualización excelente y es la limitación de cualquier estudio retrospectivo. Siempre existe esa posibilidad de sesgo de selección. Claro. Sin embargo, el artículo también cita ensayos clínicos aleatorizados, que son el estándar de oro, como los estudios de Liver y DAPA-AQF. Ah, vale. Y en ellos se ve exactamente la misma tendencia. ¿Y qué métrica usan ellos? Usan el Hazard Radio o HR, que mide cómo cambia la probabilidad de que ocurra un evento a lo largo del tiempo. Un HR por debajo de 1 significa que el fármaco protege. Entiendo. Pues en el estudio de Liver, en el subgrupo más frágil, el HR fue de 0,74. O sea, una protección del 26%. Exacto. Y lo más interesante es que a medida que aumentaba el índice de fragilidad, el HR iba bajando más y más, o sea, la protección era mayor. Varios tipos de estudios con distintas métricas apuntan todos en la misma dirección. Vale, todo esto es sobre los inhibidores de SGLT2, los que te hacen orinar azúcar. Pero el artículo también hablaba de la otra gran familia de fármacos, los agonistas del receptor de GLP-1. Ujú. ¿Vemos aquí la misma historia o la película cambia? La película tiene un guión parecido, pero con actores diferentes. A ver, El mecanismo de los GLP-1 es distinto. No actúan principalmente en el riñón, sino en el intestino y en el cerebro. Potencian la secreción de insulina cuando hace falta, quitan el apetito y enlentecen el vaciado del estómago. lo que lleva a pérdidas de peso muy grandes. Muy significativas, sí. Son los que se han hecho famosos por su uso para la obesidad, como la semaglutida o la liraglutida. Esos mismos. Y en el estudio de Cutts también se analizaron. La tendencia general se mantiene. El beneficio absoluto también fue mayor en el grupo de pacientes frágiles. Pero, Sin embargo, hay matices interesantes al comparar los números. a ver, cuenta. Pues mira, si volvemos al NNT, ¿Sí? para los agonistas de GLP-1, el NNT en el grupo frágil fue de 55. 55. Sigue siendo un número muy bueno, pero no es el 39 tan espectacular que vimos con los SGLT2. No, no es tan bajo. Y en el grupo no frágil, ¿qué tal? Ahí el NNT fue de unos 180, bastante parecido al otro grupo. El beneficio sigue estando concentrado en los pacientes de más alto riesgo, pero la magnitud del efecto parece ligeramente inferior. Ligeramente inferior. Sí, al menos en el periodo de tiempo que se estudió. ¿Y a qué puede deberse esa diferencia? Porque un NET de 39 contra uno de 55. Pues la hipótesis más probable tiene que ver con la rapidez y el tipo de beneficio. Los SGLT2 tienen esos efectos que comentábamos antes. Hemodinámicos, creo que has dicho. Eso es, hemodinámicos. Bajan la presión arterial y mejoran la función cardíaca de forma muy rápida. Y eso en un paciente con un corazón que ya está al límite se nota enseguida.
Claro, es un efecto casi inmediato. El beneficio de los GLP-1 es igual de potente o más a largo plazo, pero depende más de la pérdida de peso y de la reducción de la inflamación y la aterosclerosis, procesos que tardan más tiempo en traducirse en una reducción de eventos. Entiendo. Unos son como un rescate rápido para el corazón y los otros una inversión a más largo plazo. Algo así. El cordero de todo el análisis. Totalmente. Hemos estado hablando de pacientes frágiles como si fueran un bloque homogéneo, pero el artículo destroza por completo esa idea. ¿Quiénes son en realidad estos pacientes que tanto se benefician? Ahí está el giro de guión. Porque si le pides a cualquiera, médico o no, que se imagine a una persona frágil, pensarán a alguien muy delgado, encorvado, con poca masa muscular. ¿Desnutrido, quizá? Quizás desnutrido. La imagen clásica del abuelo o la abuela que parece que se va a romper. Sí. Pues bien, los pacientes de estos estudios no se parecían en nada a eso. El artículo los define con un término muy preciso: el fenotipo obeso sarcopénico. Obeso sarcopénico. Y hay que desgranar esto. Sarcopenia significa que han perdido masa y fuerza muscular, sí, eso encaja con la fragilidad. Vale. Pero la otra parte es obeso. Son personas que a la vez tienen un porcentaje de grasa corporal muy alto, sobre todo de la grasa mala, la visceral, la que se acumula en el abdomen y rodea los órganos. Los datos de las tablas del artículo son para enmarcar. En el estudio de Kutz, en el grupo frágil tratado con SGLT2, casi la mitad, el 50%, eran obesos. ¿La mitad? En el grupo no frágil, ese porcentaje era de menos del 30%. Y no es solo el peso. Si miras sus otras enfermedades, sus comorbilidades, el perfil es clarísimo. En el grupo frágil, más del 30% tenía apnea obstructiva del sueño. Una enfermedad muy ligada a la obesidad. Muy ligada, sí, frente a solo el 11% en los no frágiles. Y fíjate, casi el 90% de los frágiles tenía hiperlipidemia, el colesterol por las nubes. Claro, ahora todo encaja. No es la fragilidad por sí misma lo que explica el beneficio. No. Es que este tipo de paciente frágil es una bomba de relojería metabólica. Son personas con una inflamación crónica brutal, con una resistencia a la insulina por las nubes, con hipertensión, enfermedad renal. Tenían todos los boletos para que les diera un infarto. Exacto. Por eso, un fármaco que ataca precisamente todos esos frentes, el azúcar, el peso, la presión arterial, la función cardíaca, produce en ellos un beneficio absoluto tan descomunal. Es que encaja perfectamente. El tratamiento encaja como una llave en una cerradura, con su perfil de riesgo específico. Esto me lleva a la pregunta del millón, claro. ¿Qué pasa con la otra cara de la moneda? Con el fenotipo que el artículo llama anoréxico desnutrido. La persona que sí encaja con la imagen popular de la fragilidad. Ese es el punto más importante y la principal advertencia del artículo. Ajá. Esos pacientes, los delgados, con poco apetito, que están perdiendo peso sin quererlo. Bueno, la cosa es que fueron sistemáticamente excluidos de estos grandes estudios. Excluidos directamente. Sí. Por ejemplo, se excluía explícitamente a la gente que vivía en residencias de ancianos, donde este perfil es mucho más común. Con lo cual no tenemos ni idea de si estos fármacos les benefician. Peor aún. No solo no tenemos evidencia de beneficio, sino que la lógica nos dice que podrían ser peligrosos para ellos. Peligrosos incluso. A una persona de 85 años que pesa 45 kilos y apenas come, si le das un fármaco cuyo mecanismo de acción es hacerle orinar más y perder peso, como un SGLT2. O uno que le quite el poco apetito que tiene. Como un GLP-1, exacto. El resultado puede ser catastrófico. Puedes provocarle deshidratación, hipotensión, caídas y agravar su desnutrición. Más bien, hay que mirar debajo del capó de la fragilidad antes de hacer nada. Exactamente. El mensaje para la práctica clínica es que hay que abandonar el concepto de fragilidad como una etiqueta única y empezar a pensar en fenotipos. Fenotipos, vale. Si te llega un paciente mayor, con diabetes, obeso, hipertenso, con el colesterol alto, aunque use andador y le cueste levantarse de la silla, el fenotipo obeso sarcopénico, estos fármacos no solo son una opción, sino que probablemente sean la mejor opción que le puedes ofrecer. Pero si el paciente que tienes delante es frágil porque está delgado, ha perdido el apetito y se consume poco a poco, la historia es la contraria. La contraria, sí. Ahí estos fármacos están como mínimo en una zona gris y probablemente contraindicados. De hecho, el artículo llega a sugerir que en este perfil se debería pensar en tratamientos con efecto anabólico. Anabólicos, sí, que ayuden a ganar peso y masa muscular. Como podría ser la insulina, mencionan. Por ejemplo, es un cambio de paradigma total. La conclusión no es
tratar a todos los frágiles, sino identificar el perfil metabólico de cada paciente frágil para darle el tratamiento que necesita. Es la máxima expresión de la medicina personalizada. La verdad es que este análisis nos deja una lección muy clara. En medicina, y sobre todo en geriatría, guiarse por promedios o categorías generales es una trampa. Una trampa muy peligrosa a veces. La eficacia de un tratamiento puede ser radicalmente opuesta dependiendo del subgrupo de pacientes al que te estés refiriendo. Y las estadísticas, si se saben leer e interpretar como hemos intentado hacer, son la herramienta que nos permite ver esos matices. Son como unas gafas de precisión para ver la realidad que se esconde detrás de las etiquetas. Y para terminar, el artículo deja en el aire una idea final, una pregunta para el futuro que me parece, pues, fascinante y un poco provocadora. A ver. Menciona que aunque los inhibidores de SGLT2 son fantásticos para proteger el corazón, en teoría, al provocar una ligera pérdida calórica y de volumen, podrían empeorar la sarcopenia. Claro. La pérdida de masa muscular, que es precisamente uno de los pilares de la fragilidad. Es la gran pregunta que queda por resolver. Exacto. Nos deja con un dilema para la investigación futura. ¿Cómo equilibramos un fármaco que es un chaleco salvavidas para el sistema cardiovascular, pero que, potencialmente, podría estar debilitando la estructura muscular que sostiene al paciente? Es una cuestión clave. La solución quizá no esté en un único fármaco milagroso, sino en pensar en terapias combinadas. Sí, eso tendría mucho sentido. Una que proteja el corazón y los riñones y otra, simultáneamente, que preserve o incluso aumente la fuerza y la masa muscular. Ese es seguramente el próximo capítulo.